Bienvenidos a Iván Desvals, vuestro canal de entrevistas. Hoy os traigo a un invitado muy especial, Alex López Orejuela, secretario de organización del PSN aquí en Navarra, de las Juventudes. Bienvenido, Alex. Bienvenido, muchas gracias por invitarme y nada, a ver qué rato podemos charlar y qué podemos sacar de esta entrevista. Bueno, lo primero de todo, Alex, dinos quién eres, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, hacer esa pregunta a un filósofo es peligroso, pero me llamo Alejandro, comúnmente se me conoce como Alex, ¿no? También, pues al final Alejandro me hace pensar que soy una persona de 50 años, entonces cuando ya los cumpla ya me llamarán Alejandro. Pero pues soy estudiante de Derecho, Filosofía y Gestión Pública en la Universidad de Navarra. Soy de Orcoyen, de un pueblito de aquel lado de la comarca de Pamplona. Estoy ahora mismo, soy secretario de organización de las Juventudes Socialistas de Navarra. Dentro de las Juventudes Socialistas de Navarra también delegado al Comité Regional del PSN y delegado al Comité Federal de Juventudes Socialistas de España. Eso en cuanto pues, a mi desarrollo profesional o político y académico, ¿no? Luego, pues también a nivel personal, pues bueno, soy un joven que se interesó por la política desde muy pronto, aún más pronto, ¿no? Que la propia edad que tengo 22 años. Y nada, pues aquí me encuentro trabajando y haciendo lo que creo que es lo mejor para todos y todas. Y háblanos un poco de las Juventudes del PSN, ¿qué son? Pues las Juventudes del Partido Socialista, a mí no me gusta mucho ese nombre porque yo no soy, no, las Juventudes Socialistas de Navarra no somos Juventudes del Partido Socialista, ¿no? Somos Juventudes Socialistas de Navarra. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Somos una organización independiente, con autonomía. Tenemos nuestros órganos de decisión, tenemos nuestras esferas de discusión. Uno de los ejemplos más claros que pongo es que sí, estamos orientados hacia una línea socialdemócrata, ¿no? Una ideología socialdemócrata dentro de la socialdemocracia europea, ¿no? Pero las juventudes socialistas van siempre un poquito más allá del partido, ¿no? Ya nos suelen llamar la punta de lanza del partido, pues porque vamos abriendo debates, vamos abriendo nuevos escenarios que el partido, por su propia configuración y por su propio estar, ¿no? Al final, un partido con tanta influencia como es el Partido Socialista tiende mucho a reservarse los debates porque sabe que cualquier decisión que tome afecta y además de manera importante, ¿no? Entonces, las Juventudes Socialistas de Navarra en concreto somos una organización juvenil independiente al Partido Socialista de Navarra. Podemos tener doble militancia, yo la tengo, ¿no? De hecho, bueno, en el fondo de esta entrevista tampoco es que hable mucho de esa independencia, pero es que precisamente es que lo somos, ¿no? Y en esa sinergia es donde yo creo que está lo interesante de las juventudes socialistas, que no es el caso de otras juventudes de otros partidos políticos, y lo que nos hace pues tener ese carácter de trabajo, como decía antes, de punta de lanza y de trabajo compartido. Yo creo que eso es muy importante con el Partido Socialista de Navarra. ¿Y qué puede cambiar las Juventudes Socialistas Navarras dentro del PSN? Hombre, pues yo creo que ¿qué puede cambiar? Yo creo que todo, como cualquier militante, ¿no? Del Partido Socialista. Sí que es cierto que las Juventudes Socialistas de Navarra, por estatutos del Partido Socialista, del propio Partido Socialista, tenemos representación o cuotas dentro del Partido Socialista. Nuestro secretario general, por ejemplo, es miembro nato de la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra o el secretario general de Juventudes Socialistas de España es miembro nato de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, lo que nos ofrece una oportunidad de tener voz y voto de las decisiones que se toman. Luego, de forma clara, ¿no? Pues cuando los congresos que son los máximos órganos de decisión de nuestro partido, del Partido Socialista, Juventudes Socialistas de Navarra, tenemos una delegación fija. Somos la mayor delegación de agrupaciones, contamos al igual que la agrupación de Pamplona, las agrupaciones municipales, pero tenemos nuestra cuota fija y tenemos el mismo derecho que cualquier militante del partido a participar dentro de los órganos de debate, a elegir a la secretaria general, en este caso pues a María Chivite, o Pedro Sánchez. Hay muchos compañeros de Juventudes Socialistas que votaron en las primarias de Pedro Sánchez sin estar afiliados al partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Juventudes Socialistas en general y Juventudes Socialistas de Navarra en particular, tenemos toda la voz y todo el voto que se pueda tener como cualquier otro miembro del partido, pero teniendo ese plus, ¿no? Y ese reconocimiento de que somos una organización juvenil, colaboradora, pero también independiente. Ujú. Y a nivel ya local, hablando de Navarra, ¿qué aportan las Juventudes Socialistas de Navarra a la comarca, a Pamplona?
y a Navarra. Bueno, sí, las Juventudes Socialistas de Navarra en general, ¿no? Pues aportamos, nos encargamos, estamos con una estrecha colaboración con el Grupo Parlamentario Socialista a nivel institucional y con el Gobierno de Navarra, tanto como con la presidenta como el vicepresidente Javier Remírez, que es quien coordina las políticas de juventud o de quien depende en la Dirección General de Juventud. Entonces, en ese sentido, tratamos de, primero, hacernos escuchar, porque en ocasiones el trabajo diario es lo que prima y es lo que avanza y lo que va tomando dinámica, ¿no? Entonces, nosotros solemos entrar a romper un poquito y decir, oye, pero esto nos lo habéis consultado, habéis opinado, habéis pensado cómo puede afectar esto a la juventud, ¿no? Y luego ya, eso fue al inicio de la legislatura, yo recuerdo, ¿no? Que al final también nos pilló la pandemia por medio, entonces no nos dio tiempo a crear esas dinámicas de trabajo, pero actualmente es, oye, mira, vamos a sacar esto, pues por ejemplo me acuerdo el decreto del Consejo de la Juventud de Navarra, eh, la relación con las entidades juveniles que vaya a tener el gobierno, tanto o el grupo parlamentario, están en estrecha colaboración con Juventudes. Hoy nos hemos reunido con tal, ¿qué os parece? ¿Qué iniciativas podemos sacar? Entonces, de coordinación política, ¿no? Mociones que van al Parlamento de Navarra que tienen que ver con juventud pasan por nosotros, incluso algunas que no. Por ejemplo, se va a tratar dentro de unas semanas o de unos meses, sin adelantar, una moción que tiene que ver con desarrollo económico y nuestro secretario de Desarrollo Económico, de Asuntos Económicos de la Ejecutiva de Juventudes, trabaja estrechamente con la parlamentaria portavoz. Entonces, es un tema que la juventud no es un apellido más de un cargo, ¿no? Juventud tiene que ser algo transversal y nosotros opinamos, evidentemente, de todo lo que nos afecta como jóvenes directamente, pero también de todo lo demás, ¿no? Entonces, estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando, se nos escucha, se nos quiere escuchar y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel de Pamplona, bueno, tenemos la agrupación de Juventudes Socialistas de Pamplona, ¿no? Hay varias también alrededor de la comarca, Barañáin, Burlada, en Orcoyen también. Y la relación que tienen las juventudes de los pueblos o de los municipios con las agrupaciones locales es la misma que tiene a nivel regional o a nivel nacional, que Juventudes es Comisión Ejecutiva Nacional, ¿no? La de Juventudes Socialistas de Navarra, con la regional del partido, ¿no? Y es que el secretario general es miembro nato de la Asamblea de Juventudes del partido en Pamplona o del partido en Orcoyen o del partido en Burlada o en Barañáin y participa de la misma manera que nuestro secretario general de la Ejecutiva en las asambleas locales con voz y con voto, ¿no? Entonces, prácticamente pues, estamos en la toma de decisiones diaria y entonces estamos muy contentos de poder hablar de las políticas que nos preocupan, de poder comunicar lo que nos preocupa y de poder trabajar, porque yo creo que es importante, ¿no? La queja está bien, pero tiene que ser siempre, yo considero que tiene que ser una queja constructiva y entonces Sí. en eso estamos. ¿Y qué defienden las juventudes socialistas navarras? Bueno, yo creo que con la nueva configuración de la Ejecutiva tuvimos nuestro congreso hace poquito, en el mes de enero. Se remodeló la Ejecutiva con un fin, ¿no? Hay ejecutivas, o sea, hay secretarías como son, por ejemplo, la de Proyecto Emancipador, ¿no? Yo creo que es algo que está actualmente en la palestra porque es uno de los grandes problemas en los que nos encontramos la juventud. Entonces, pues lo que quiere Juventud Socialistas de Navarra siempre es ayudar al partido, ayudar a donde estemos representado el Partido Socialista y donde esté Juventudes Socialistas, porque esto es un dato que antes no te he comentado, pero la participación de los jóvenes en el Partido Socialista no es a nivel interno, también a nivel externo. Juventudes Socialistas de Navarra contábamos al inicio de la legislatura o contamos con 13 concejales, un parlamentario foral y una eurodiputada. Entonces, quiero decir, se nos ha dotado de espacios institucionales, el partido nos ha dado espacios institucionales, yo mismo soy portavoz del partido en mi municipio, en Orcoyen, y que eso no sé si lo he dicho en la presentación, soy concejal de Orcoyen también, no sé si lo he dicho. Entonces, es una forma de creer en que la juventud participe, ¿no? Entonces ahí las Juventudes Socialistas de Navarra estamos abriendo nuevos debates, estamos moviendo aquellas cuestiones o aquellos argumentos o posiciones que llevaban anquilosadas mucho tiempo, que al final es necesaria que se vuelvan a replantear. Y también, pues bueno, marcamos, y siempre desde la lealtad que como es evidente nos caracteriza, porque bueno, somos socialistas y aquí quien representa el Partido Socialdemócrata en España y en Navarra es el Partido Socialista de Navarra o el Obrero Español, ¿no? Y desde esa lealtad construimos y buscamos y abrimos nuevos horizontes, ¿no? Yo creo que al final lo que aporta siempre Juventud Socialista de Navarra, que haya siempre un joven en una mesa, en una toma de decisiones que tenga que ver con el Partido Socialista, es aire fresco, es un nuevo punto de vista, ¿no?
Yo tengo una anécdota que no puedo contar en su totalidad, ¿no? Pero que cuando estábamos iniciando la última campaña electoral, pues bueno, tuvimos una reunión de un grupo aquí en la sede, ¿no? Y estábamos hablando pues de ciertas limitaciones, de ciertos pactos, de ciertas líneas rojas, ¿no? De hacia dónde podíamos llegar, qué límites podíamos poner, ¿no? Y era la primera vez que había jóvenes. Y estaba yo con otro compañero, o otro compañero y yo, mejor dicho, y abrimos un debate que parecía que ya estaba cerrado, que bueno, que yo creo que estoy muy contento por el debate que surgió, que ha sido reflejo después de lo que actualmente está siendo el gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, en su forma de configuración, de pactos y de en parte de políticas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aportamos, abrimos debates y como jóvenes tenemos mucho que decir y en eso estamos. Y yo creo que lo hacemos de forma eficiente, con total confianza con el partido y que nos escuchan, que a veces en otras juventudes o con otros compañeros de otras regiones que no tienen esta relación que tenemos nosotros con el partido, nos lo señalan y la verdad que no sabemos la suerte que tenemos aquí en Navarra. ¿Y a ti qué te motivó a meterte en política? Bueno, pues yo empecé en política, tengo 22 años y empecé con 14. Llevo ya 8 años. Con 14 años me afilié a las Juventudes Socialistas de Navarra, que es el año ya en el que se puede, o el límite de minoría de edad con el que se puede, ¿no? Que son 14 años. Y no es algo concreto que me pasara, ¿no? Yo al final sí que recuerdo que he tenido un sentimiento político desde muy pequeño. Tengo una foto cuando una de las la segunda elección de Zapatero, ¿no? En un bar de Orcoyen y yo estaba pues así con la ceja y tal, y porque salía Zapatero en la televisión. Y entonces, de siempre he tenido ese remordimiento o ese come dentro de mí que me hacía buscar, ¿no? Oye, pues si esto está mal, ¿por qué no lo puedo cambiar? O si esto considero que se puede hacer mejor, ¿por qué no puedo aportar o por qué no me escuchan? ¿No? Sobre todo era por qué no me escuchan, ¿no? De Norcoyen de 8 a 12 años o de 10 a 14 años, ¿no? Que es justo cuando ya después empecé a militar, es la típica edad que como joven te encuentras un poco sin espacio, ¿no? Porque eres demasiado pequeño para los mayores, pero eres demasiado mayor para los pequeños. Entonces yo me acuerdo que no podíamos entrar local joven en Norcoyen, porque local joven era de 12 o sea, de 16 en adelante, ¿no? Y tras mucho pelear con el alcalde, ¿no? Con el que ahora debato mucho en los plenos, conseguimos rebajar la edad a los 12 años, ¿no? Y entonces pudimos entrar al local joven, ¿no? Entonces, ahí ya, pues bueno, es un poquito, pues luego también, desde luego, participación de representación estudiantil, fui delegado o representante en el consejo escolar de mi centro, luego en el instituto, ¿no? En el IES Julio Caro Baroja. Y bueno, pues un poquito todo, ¿no? ¿Qué me movió? Yo creo que como todo socialista, es una frase que se repite mucho, pero yo creo que es verdad. Y es que nos hierve la sangre ante cualquier injusticia. Entonces, cuando hay una injusticia siempre saltas. Y cuando saltas y ves que hay algo estructural o algo detrás que efectivamente, mira, esto se está dando, ¿no? Y lo quieres cambiar, yo creo que es lo que te llama a moverte, ¿no? Concretamente. Y luego ya, pues siendo un poco banal, ¿no? Lo que me movió a moverme fue que me escribió el que hoy es parlamentario foral, Carlos Mena, que era secretario de la organización, el puesto que ocupo yo ahora cuando yo me afilié, y porque me escribió un mensaje de Twitter. Hola Alex, veo que nos sigues y que nos retuiteas mucho. ¿Quieres conocer Juventudes Socialistas, no? Y entonces de ahí empecé ya a formar parte, ¿no? Y además con una acogida como siempre, ¿no? Muy buena, porque hay una parte que Juventudes Socialistas somos una agrupación política, unas juventudes, un partido político, sabemos dónde estamos, trabajamos, pero también tenemos esos espacios de ocio, de amistades, ¿no? Que al final es lo que conformas cuando compartes tanto, que le llamamos socialismo afectivo. Es un término que ya se ha hecho casi famoso, hasta está en nuestros estatutos, que es prácticamente obligatorio en cada cuestión que hacemos tener un rato para conocernos también, porque siempre, ¿no? En la política y en todo, ¿no? Pero en la política más, que actualmente no parece que no es así, pero los políticos somos personas y tenemos nuestros sentimientos, ¿no? Como decía Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿no? Tenemos sentimientos y somos seres humanos y entonces compartimos y la verdad, de Juventudes Socialistas de Navarra han salido muchas parejas, ¿no? Y entonces, desde el actual vicepresidente del gobierno hasta nuestro senador por Navarra, ¿no? Tony Magdalena, han salido muchísimas parejas y entonces esa es parte, ¿no? También de compartir, que ser socialista no es solo compartir unos valores, que también, sino también es tener un proyecto de vida. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria en política?
Bueno, mi trayectoria en política, pues yo me afilié con 14 años a las Juventudes Socialistas, ¿no? Como ya he dicho. Pues poquito después de entrar ya entré a formar parte de la Ejecutiva con el secretario general de entonces, que era Sergio Sierra, y fui secretario de Medio Ambiente, me acuerdo, ¿no? Y llevaba dentro de la Ejecutiva todo lo que tiene que ver con medio ambiente y las políticas, ¿no? Sí que es cierto que la época que estoy viviendo o que estamos viviendo ahora como Juventudes Socialistas de Navarra es prácticamente novedosa en la memoria reciente, porque siempre estamos acostumbrados a estar en la oposición. Entonces, desde la oposición todo se ve muy, muy fácil, entre comillas, ¿no? Porque no tienes que disponer, solo tienes que ver lo que hacen o proponer de forma constructiva, ¿no? Pero las Juventudes Socialistas de Navarra también nos encargábamos de decir cositas o cuestiones que el partido no podía decir, porque tiene una figura institucional que no se lo permite. Entonces, el chip es diferente, ¿no? Que cuando entré ahora, ¿no? Entonces, pues 15 años fui secretario de Medio Ambiente, luego pasé a ser secretario de Educación de la Ejecutiva y luego secretario de la organización, ¿no? Y luego son Juventudes Socialistas, ¿no? Y eso es lo que estoy actualmente, que estuvimos justo antes de la pandemia, en enero. Después, en marzo, se decretó el estado de alarma. Pues en enero habíamos hecho la nueva Ejecutiva y empecé de secretario de organización. Y luego, durante la pandemia, también entré como concejal en el Ayuntamiento de Orcollin, como portavoz. Yo iba de número 2 en las listas. Sacamos un concejal, nos quedamos a 8 votos de salir, en este caso yo, de sacar el segundo concejal, la cuestión que nos repateó muchísimo, pero que bueno, que aún así seguimos trabajando igual. Y la persona que estaba, que era la que iba de candidata a alcaldesa, pues por circunstancias de trabajo y personales tuvo que dimitir y entonces desde mayo ocupo yo la portavocía en Orcolle. Y bueno, pues con todo esto, dicho así ahora, digo, joder, qué fácil se dice, pero lo que cuesta el trabajo que lleva detrás y el compromiso que adquieres, ¿no? Porque cuando ya en Juventudes Socialistas, ¿no? La gente se piensa que eso a mí me repatea muchísimo y es que no, es una agencia de colocación o es un puesto en el que, mira, es una cantera. No, no, perdona. O sea, Juventudes Socialistas de Navarra es cierto que ha dado personas. Javier Remírez, el vicepresidente, fue secretario general de Juventudes Socialistas en Navarra. Toni Magdaleno, el senador, fue de Juventudes Socialistas en Navarra. María Chivite fue de Juventudes Socialistas en Navarra, secretaria de la Ejecutiva de Juventudes Socialistas en Navarra. Entonces, sí que es cierto que se da, pero no estamos en Juventudes Socialistas en Navarra para eso. Estamos trabajar en el puesto en el que nos toque en cada momento y hacer lo que nos corresponda, sin ningún tipo de afán más allá que dar voz a la juventud en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer como secretario de organización o como portavoz en Orcoyen siempre que tengo oportunidad, y es dar voz a los jóvenes, que se nos escuche. Tenemos mucho que decir y yo creo que ahí estamos haciendo una buena labor. Bueno, Alex, descríbenos a cada partido de Navarra y di una cosa buena y una cosa mala de cada uno de ellos. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Empiezo, si te parece, por representación en el Parlamento, ¿De para acuerdo? evitar suspicacias. Navarra suma. Bueno, Navarra suma. Una cosa buena de Navarra suma. Y es que ha conseguido, creo, frenar a Vox en Navarra. Y me explico. La derecha navarra, pues es por todos conocido, ¿no? Que tiene gran influencia, que tiene, bueno, es la primera fuerza en el Parlamento de Navarra con 20 parlamentarios, pero ha conseguido una cosa que yo creo que es novedosa con respecto a los demás parlamentos de España. Sí que hay algunos en los que no están, ¿no? Y aquí es que no está Vox. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Ha conseguido que no esté. Podemos entrar a discutir por qué, ¿no? Si es que no hace falta que esté Vox porque Navarra Suma ya lo suple. Yo creo que no. Yo creo que se encuentran en ópticas políticas diferentes, pero bueno, yo creo que ha conseguido frenar a Vox aquí en el Parlamento de Navarra, que buena falta nos hace con el clima político que tenemos. Era cosa buena y cosa mala, ¿verdad? Cosa mala. Yo creo que la deslealtad de la derecha a la oposición. Yo soy una persona que cree que, o siempre ha creído, ¿no? Ya te digo, desde la posición de oposición que empecé yo en política, que yo creo mucho en el sentido de Estado, yo creo en la responsabilidad de Estado, yo creo en la responsabilidad política, en la oposición constructiva, en estar cuando se necesita, en estar en lo verdaderamente importante, ¿no? Y yo creo que ahí siempre el Partido Socialista ha cumplido, tanto el Partido Socialista de Navarra, ¿no? O el Partido Socialista Obrero Español, que
tuvo que su secretario general, Pedro Sánchez, dimitió y, bueno, o fue echado, como se quiere ver, como se quiera ver, de la Secretaría General por no querer abstenerse y no llevarnos o sea, por no querer abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy y poder ir a unas terceras elecciones. Yo creo que la responsabilidad que tiene el Partido Socialista en la oposición no es la misma que tiene la derecha. Entonces yo me desilusioné enormemente cuando vi, primero, que las formas que se utilizan, ¿no? Yo creo que dentro de Navarra Suma, ¿no? Bueno, podemos dividir, ¿no? UPN, Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Yo creo que ambos dos en simbiosis y en necesidad de estar con UPN, porque si no, no pinta nada en esta tierra. La verdad que el Partido Popular y Ciudadanos, pues bueno, están muy copados por lo que ya representa UPN. Entonces, unos términos de debate muy malos, unos términos de debate muy agresivos, que yo creo que con la última dinámica que se intentó romper, ¿no? Que fue con el voto favorable a la reforma laboral, pues bueno, parecía que se abría un camino por parte de la derecha navarra a ese entendimiento o a esa forma de actitud constructiva. Vemos que por otras circunstancias, ¿no? Por unas circunstancias, a mi entender, bastante graves, no se cumplieron. Entonces, yo creo que eso es lo malo, ¿no? La crispación que la derecha o la deslealtad de la derecha en la oposición. Luego, el Partido Socialista de Navarra, ¿no? Algo bueno que representa la realidad navarra, ¿no? O ha sabido entender la realidad de Navarra. Yo creo que el Partido Socialista comprende cuál es la realidad de la ciudadanía navarra. Es una ciudadanía navarra progresista, plural, porque Navarra no es para nada uniforme. Tenemos desde independentismo vasco hasta el independentismo navarro, pasando por la derecha española, la derecha propia navarra, foralista, ¿no? Quiero decir, tenemos muchos aspectos, pero el Partido Socialista de Navarra ha sabido comprender la realidad de Navarra, la ha entendido, que yo creo que eso muestra el gobierno de Navarra, ¿no? Que está configurado actualmente, y que yo creo que estoy convencido de que nos gustaría poder tener una derecha más responsable con la que poder hablar de muchos temas, ¿no? Pero en este caso no se puede. Pero si algo bueno tiene el Partido Socialista de Navarra es que entiende Navarra, lo mismo que el Partido Socialista Español entiende España, y por eso hemos tenido la mayoría absoluta que ha habido en este país, que fue con Felipe González. Entonces yo creo que es algo que entiende muy bien Navarra. Malo, que es complicado ser socialista. Entendiendo que el Partido Socialista entiende muy bien la realidad. Ser socialista en Navarra no es lo mismo que ser socialista en Andalucía. Yo, que soy de ascendencia andaluza, mis padres son los dos de Jaén, seguir a Andalucía das una patada a una piedra y te salen 10 votantes del partido o 10 militantes del partido, ¿no? Tenemos agrupaciones de pueblos de Andalucía que tienen unos números astronómicos, ¿no? de afiliación, pero es complicado ser socialista en Navarra. Entonces, hemos tenido y hemos estado buscando durante mucho tiempo nuestro espacio dentro de Navarra, ¿no? Con el inicio que tuvimos gobernando Navarra, ¿no? Que acabó como acabó, pero que luego pasó por gobiernos de UPN, intentos de gobiernos de coalición contra UPN y el Partido Socialista, ¿no? O Barcina, que estaba en ese momento, y nuestro secretario general, Roberto Jiménez, que también terminó con una ruptura del gobierno de coalición, o ese intento que tuvimos ya en el 2008, si no me equivoco, de configurar un gobierno parecido al actual, ¿no? Con Nafarroa y que no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces, algo malo, pues es que nos ha costado mucho encontrar nuestro sitio, ¿no? Yo creo que, y esto es parte gracias al proyecto que lidera María Chivite, que ha comprendido muy bien que es donde tenemos que estar. Y yo creo que en ese sentido, pues eso, que no es fácil ser socialista en Navarra. De H. Bildu. Bueno, perdona, me he saltado. Geroabay. ¿Qué tiene de bueno Geroabay? Geroabay, ¿qué tiene de bueno? Mira, enlazando con el primer nombre que me ha salido, que consigue dejar a H. Bildu fuera del gobierno de Navarra. Me explico. Geroabay es un partido, bueno, podemos llamarle nacionalista, ¿no? Tiene pues, una coalición, ¿no? de diferentes partidos, pues el PNV, ahora Geroa Social Verdes, diferentes partidos que configuran la coalición de Geroabay, que bueno, que sabiendo que tienen un claro matiz nacionalista vasco, son moderados en cierto sentido, ¿no? Sí que es cierto que cuando estuvieron los 4 años, y eso yo creo que es evidente, ¿no? El Partido Socialista Navarra ha sido muy crítico con el partido anterior. Solo se centraron en 3 cosas: símbolos, bandera, idioma. Esa fue su
su máxima. Entonces yo creo que algo bueno que tiene, que consigue dejar a EH Bildu fuera del gobierno. Algo malo, que depende, pues le llamamos Vero Abay, veremos a ver cómo va en las siguientes elecciones, si va como Social Verdes, va separado con el PNV, si van en coalición otra vez, no lo sé. Y lo malo que tiene es que la ambición, y esto no sé si meter un lío por decirlo, pero la ambición de su secretaria general. Yo creo que Uxue Barkos se sigue viendo presidente del gobierno de Navarra. Y entonces, pues bueno, actúa yo, a mi entender, ¿no? De una manera un poco como actúa en ocasiones Podemos en el gobierno de España, siendo gobierno y oposición a la vez. Y entonces yo creo que eso es lo que creo que le pasa a Garabay, ¿no? Y que Garabay es Uxue Barkos. Yo estoy convencido que cuando Uxue Barkos deje la política o pase a un segundo plano, pues Garabay caerá por su propio peso, ¿no? Porque es un proyecto muy personalista que ha funcionado. Garabay es una política, bueno, ha funcionado, ha conseguido llevar a su partido a la presidencia del gobierno de Navarra, que eso es un mérito que no se puede quitar, pero que yo creo que es muy personalista y que no sé yo si tendrá mucho futuro sin Uxue Barkos al frente. De EH Bildu.